Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a este episodio más, a esta lección más del curso de conversión a la fe bionita. Hoy estamos en la lección número 5. Vamos a ver, el tema de hoy es ¿qué es la fe bionita? Su origen histórico, y en esta primer diapositiva dice curso de conversión a la fe bionita, identidad, raíces históricas y fundamento espiritual. Eso es lo que vamos a estar viendo en la lección del día de hoy. Vamos a cambiar de diapositiva y dice acá definición de ebionita. Proviene del término hebreo ebionim, que significa pobres o humildes. Esto está en plural. El singular es ebión. Describe a un grupo de creyentes fieles. Estos creyentes eran judíos del siglo I, de la época del Maestro Jesús. Las características de este grupo eran que eran humildes, que tenían dependencia de Elión y llevaban una vida sencilla y obediente a la Torá. El contexto histórico surge en el entorno de la Judea del siglo I, de la era común, dentro de la continuidad de la Torá, en el periodo del Segundo Templo y relacionado con los primeros seguidores del Mesías Jesús de Nazaret, del Maestro Jesús, Rabí Yehoshua. Vamos a cambiar de diapositiva. Las raíces en la Torá. La fe ebionita no es una religión nueva, es una continuidad de la instrucción dada en la Torá. Es decir, así como en el siglo I había muchos grupos, estaban los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, estaban también los cristianos que se formaron ya algunos años después de la muerte del Maestro Jesús, y estaban los ebionitas. Los ebionitas eran fácilmente confundidos con cristianos porque seguían las enseñanzas del Maestro Jesús, pero los ebionitas fueron un grupo que fue fundado, digamos, o los cimientos están en las enseñanzas del Maestro Jesús en la Torá, y fue fundado este grupo por Jacob o Santiago, el hermano del Maestro Jesús. Este grupo estaba principalmente en Jerusalén, que es donde era Jacob líder, donde era Santiago líder, y después, con la destrucción de Jerusalén y del templo, los ebionitas se fueron a otras partes. Algunos migraron a otras partes dentro del territorio del antiguo Israel, otros migraron hacia el norte de África, hacia Europa, etc. Esta tradición, la fe ebionita, mantiene las mitzvot de la Torá, los mandamientos de la ley, el Brit Olam, el pacto perpetuo, y una forma de vida establecida por Elión. Es decir, seguimos los mandamientos y las enseñanzas desde la época de Moshe, de Moisés, y continuamos con las enseñanzas del Maestro Jesús. Ahora, el papel de los profetas. Los Neviim preparan el camino, llaman al arrepentimiento, anuncian la restauración, señalan al futuro pueblo fiel, y la fe ebionita reconoce esta continuidad profética. Bueno, pasemos de diapositiva. El surgimiento del Mesías. Los primeros discípulos ebionitas eran judíos observantes, es decir, eran judíos étnicamente y religiosamente. Simplemente el grupo, la secta, por decirlo así, o este grupo que se estaba separando de otros grupos, eran los ebionim, los ebionitas. Vivían conforme a la Torá, reconocían al Mesías como maestro y guía, y no abandonaron la ley, sino que la confirmaron, a diferencia de los grupos cristianos que aseguraban seguir al Maestro Jesús, pero en realidad seguían las enseñanzas del supuesto apóstol Pablo, quien estaba negando y rechazando la autoridad de la Torá. Los ebionitas sí siguieron con todas las mitzvot de la Torá, todas las que se podían cumplir ya sin templo, porque recordemos que aunque el movimiento ebionita surge desde los días del Maestro Jesús, cuando todavía había templo, apenas unas décadas después el templo fue destruido y los ebionitas continuaron durante siglos. Las características de los primeros ebionitas: la observancia de la Torá, el rechazo de muchas de las tradiciones humanas, vida comunitaria, enfoque en justicia y obediencia, y fidelidad a la enseñanza del Mesías. Recordemos que muchas enseñanzas del Maestro Jesús son refutadas por el supuesto apóstol Pablo. Por eso es que
las cartas de Pablo no pueden ser incluidas dentro del canon ebionita porque rechazan tanto o niegan tanto las enseñanzas del Maestro Jesús como niegan la Torá que es dada por Dios. Pasemos de diapositiva. La diferencia con otras corrientes. Con el tiempo surgieron otras interpretaciones, lo acabamos de mencionar ahorita. Algunos se alejaron de la Torá, como el cristianismo. Otras añadieron doctrinas externas, como el gnosticismo. La fe ebionita se mantuvo en la escritura y en la práctica original lo mejor que pudo. La relación con el Brit Hadassah. Los textos del Brit Hadassah muestran las enseñanzas del Mesías, la vida de los primeros creyentes y la continuidad de la Torá. La fe ebionita se basa en esta armonía. Para nosotros el Brit Hadassah, lo que los cristianos llaman el Nuevo Testamento, incluye los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, el Evangelio de Juan, que es bastante diferente a los otros 3, la carta de Santiago, que es el fundador del movimiento ebionita, Santiago el hermano de Jesús, y el libro profético del Apocalipsis y ya. Todo lo demás que viene en el Nuevo Testamento, como el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, la carta de Judas, no son parte de nuestro canon, ni tampoco otros documentos externos al canon cristiano, como otro tipo de evangelios y otro tipo de cartas que son supuestamente de los apóstoles. Pasemos de diapositiva. El concepto de restauración. La fe ebionita busca restaurar la práctica original, volver a la obediencia auténtica y eliminar añadidos posteriores. Ya lo vimos en la clase pasada, cómo es que nosotros rechazamos la ley oral, que esta es seguida por los judíos talmúdicos, ortodoxos, rabínicos. Nosotros no la seguimos porque son tradiciones humanas, y en el caso del cristianismo también rechazamos muchas de las creencias cristianas porque son tradiciones humanas, son enseñanzas de hombres. La importancia del canon ebionita. Nuestro canon incluye, como ya les mencioné, Torá, Nevi'im, Ketuvim y Brit Hadassah. Este conjunto define la fe y la práctica ebionita desde hace 2000 años. Pasemos de diapositiva. Identidad espiritual. Un ebionita es alguien que vive conforme a la Mikra, o sea, conforme a la Biblia, practica la obediencia, busca la justicia y permanece en humildad. La humildad es algo muy importante en nuestra fe. No buscamos como propósito principal de la vida el hacernos ricos, famosos, importantes, sobresalientes. Nosotros siempre tenemos que tratar de mantener la humildad. Podemos ser prósperos, pero no debe de ser nuestro principal objetivo en la vida, aunque sí lo podemos buscar. La fe ebionita hoy no es solo historia, es una forma de vida actual, es decir, mantenemos la forma de vida de aquellas primeras Keilot, comunidades que repetían y practicaban las enseñanzas del Maestro Jesús dentro del marco de la Torá, del judaísmo de aquella época. Buscamos la fidelidad a la revelación original y nos enfocamos en vivir según las Escrituras. Cambiemos de diapositiva. Los principios fundamentales son la autoridad de la Mikra, o sea, de la Biblia, la observancia de la Torá, de la ley de Dios, el rechazo a añadidos humanos como las cartas de Pablo o el Talmud, la ley oral, y el seguimiento del Mesías y la vida ética y justa. Diferencia con religiones modernas, no dependemos de tradiciones posteriores, de concilios o de escritos o de comentarios de otros, no seguimos sistemas teológicos desarrollados fuera de la escritura y nos basamos únicamente en el canon reconocido. Cambiemos de diapositiva. La continuidad histórica, continuación del pueblo fiel. Recordemos que la historia se puede dividir en varias secciones. Por ejemplo, están los patriarcas antes del diluvio. Esta es una sección de la historia de adoradores de Dios. Después están los patriarcas posteriores al diluvio. Estos son Abraham, Yitzhak y Jacob. Después están el surgimiento de los hijos de Israel o los Bene Israel,
quienes son esclavos en Egipto, la liberación de Moisés. Luego viene la época de vagar en el desierto durante 40 años en preparación para poder tomar la tierra de Canaán. Después viene la época de la conquista, la época de los jueces, la época de los reyes, primero los 3 reyes que gobiernan sobre todo Israel, Shaul, David y Shlomo, y después la época de los 2 reinos divididos, el reino del norte, el reino de Israel, y el reino del sur de Judá. Y después viene el exilio, y después del exilio solamente el reino de Judá, por decirlo así, o la zona de Judea es la que retoma la adoración, y es en ese contexto de regreso del exilio, bueno, alrededor de 500 a 600 años después del exilio, que nace el Maestro Jesús en la época de la dominación romana, y ahí es donde se da inicio a la última etapa, que es la etapa de los ebionitas. No hay una ruptura, no es una invención reciente, sino una restauración de la idea original. La responsabilidad del creyente, de todo aquel que ya es ebionita o del que se quiere convertir a la fe ebionita. Quien entra en esta fe debe aprender de la Torá, estudiar la Mikra, practicar la obediencia y vivir con dignidad. Pasemos a la siguiente diapositiva. La conclusión. La fe ebionita tiene raíces muy antiguas. El movimiento ebionita se puede rastrear hasta hace 2000 años, pero se enlaza directamente con la fe de los antiguos israelitas, de los patriarcas, y así podemos llegar casi hasta la época de Adán. Surge dentro del pueblo de Israel, surge en la Judea del Imperio Romano. Se basa en la Torá y el Mesías y busca restaurar la práctica original. La reflexión final es para todo aquel que se quiera convertir a esta fe. ¿Estoy dispuesto a volver a la raíz? ¿Busco la verdad o la tradición? Y por último, ¿estoy listo para vivir conforme a la Mikra? Es decir, conforme a la Biblia. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Este tema no fue muy amplio. Vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que les haya servido esta lección, que fue la lección número 5. En lecciones posteriores estaremos viendo la diferencia entre la fe ebionita y el judaísmo rabínico, y posteriormente la diferencia entre la fe ebionita y el cristianismo paulino, pero esto ya será en lecciones posteriores. Son las siguientes lecciones, la lección 6 y 7. Entonces, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Les invito a que sigan esperando las siguientes lecciones. Cada semana estrenamos una lección nueva de este curso de conversión a la fe ebionita. Que pasen una muy bonita semana y nos vemos la próxima semana.